Bueno, a veces nos encontramos, cada uno de ellos, en situaciones en la vida en que solo tenemos dos opciones. O tenemos que ir a la derecha o a la izquierda, o tenemos que escoger ese trabajo o otro, o esta situación o otra. ¿No? Y en estas ocasiones no nos queda otra opción de escoger una tercera posible vía. Si estás nadando contracorriente en un río, no tienes la opción de quedarte en el mismo sitio, ¿verdad? O vas a seguir nadando, o vas a avanzar, o vas a ser llevado por la corriente. Si intento subir una escalera eléctrica y que estás bajando esa escalera, o puedo seguir subiendo, o puedo bajar con la escalera, pero no puedo quedarme en el mismo sitio. Y hoy lo que vamos a ver es que tú y yo tenemos dos opciones cuando tiene que ver con nuestra comunidad en la iglesia. O podemos estar cultivando vida, o podemos estar sembrando pecado. Y así que vamos a volver a leer los primeros dos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino, que se lo arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces nuestro Señor no está aquí dando una enseñanza, digamos, como decimos en inglés, light, ¿no? Está enfatizando la seriedad de esta enseñanza con un lenguaje pero muy fuerte. Seguramente por vivir en La Mancha estáis bien familiarizados con el tema de una piedra de molino, y no es nada pequeña, ¿no? Es una piedra muy grande que pesa como mínimo 100 kilos, si no mucho más. Y que aquí Cristo habla de que es mejor que esa piedra enorme esté atada a tu cuello y tirada al mar, que causemos que uno de estos pequeños tropezar. Pero ¿por qué usa nuestro Señor esta descripción tan gráfica aquí? El propósito es enfatizar lo importante que es esta advertencia, para que todos estén prestando bien atención a ella. Y cuando Cristo usa esta frase de uno de estos pequeños, lo que está haciendo referencia es a los creyentes humildes y dependientes, tal como alguien pequeñito, ¿no? Y nuestro Dios siempre planea todas las cosas para que crezcamos en gozo y santidad. Y si así es nuestro Dios, así también debe ser la iglesia de Dios. No buscando hacer tropezar a nadie, sino buscando la paz y la santidad de todos. Por eso Cristo lo toma tan en serio. Y él que es cómplice en el pecado de un hermano, es cómplice en la crucifixión de su Señor mismo. Entonces Cristo aquí nos está enseñando sobre la responsabilidad que tenemos todos para no hacer tropezar a otros. El hecho de que otra persona que no seas tú ha pecado y es verdad culpable, por ello no significa que no tenemos nosotros ninguna responsabilidad o quizás alguna culpabilidad por ser instrumentos de tentación. De hecho, en otras versiones, en el versículo 1 aquí, tal como dice y también en inglés, es inevitable que vengan, dice, tentaciones de pecar, para definir qué son estos tropiezos, tentaciones de pecar. Pero hay de aquel por quien vienen. Así que la gran pregunta para nosotros en esta tarde es: ¿cultivan entonces nuestras vidas una huida de las tentaciones del mundo? O al contrario, una comodidad con aquellas tentaciones. Tal como empecé explicando, no hay término medio, no hay una tercera vía, solo hay dos opciones. O nuestra forma de vivir estará cultivando vida o estará sembrando pecado. O estamos nadando contra la corriente del río, que es el pecado de este mundo, en nuestra comunidad, o seremos llevados, como todo el mundo, por la corriente del pecado. Ese es nuestro énfasis principal en esta tarde. Si Dios toma tan seriamente la necesidad de buscar el bien de los demás, debemos hacerle caso y preguntarnos por qué nos suele dar igual. Es decir, ¿por qué nos suele dar igual el estado espiritual
de mi hermano. Es un pecado horrible, por ejemplo, ser negligente de las necesidades físicas de un hermano, una hermana. Y si veo que mi hermano se ha hecho daño o necesita algo de comer, es fácil entender mi papel de ayudarle. Sin embargo, no hay mayor mal que podemos cometer contra nuestro hermano o hermana que ser negligentes de sus necesidades espirituales. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que has pensado en el bienestar espiritual de tu hermano? Tú y yo servimos un Dios que es justamente santo y santamente justo. Cuando Dios dice que no hemos de cometer asesinato, no podemos pensar que todo ese odio que guardamos hacia otro le da igual, como solo le importara que sigamos las reglas exteriores. Para nada, sino que para él odiar al hermano es la raíz misma de matarle, tal como Cristo enseña en el Sermón del Monte. Igual cuando dice que no es suficiente simplemente no cometer adulterio, sino que por la perfecta justicia de Dios seremos contados igual de adúlteros por solo mirar a una persona para codiciarla. Porque si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, ese deseo de matar, de codiciar, ya se habría hecho realidad hace mucho tiempo. De la misma manera, no podemos ser negligentes de las luchas de nuestros hermanos, o peor, tentarlos nosotros mismos, y luego intentar excusarnos diciendo, bueno, él o ella es quien pecó, yo no les forcé a pecar, y no puedo ser culpable de nada. Pero nuestro Dios, dice, es fuego consumidor, ¿no? Y su ira justa no se puede evitar por un tecnicismo o cualquier excusa que pretendemos ofrecerle. Y su respuesta a nuestras excusas es la misma que nos da Cristo en este versículo, al final del versículo 1. Ay de aquel por quien vienen. Y de mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y esas serían las consecuencias eternas, reales, que esperan a tal persona, salvo que se arrepienta por la gracia de Dios. Entonces, esto va tan en serio que no basta con solo evitar hacer tropezar a los demás, sino el único remedio es cultivar amistades santas. O hacemos que nuestros hermanos se acercan a Dios o se alejan de Él. Y nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comunicar, será todo eso una vía por la cual los demás se acercan a Dios o será un tropiezo. Vivimos en una sociedad que se justifica en todo. Escuchamos cosas todo el día como, no me pueden culpar por el pecado de otro, por cómo me comporto, como hablo. Si se los ofende o se les hace caer en el pecado, es problema suyo, ¿verdad? Pero una cosa no quita la otra. Aquí Cristo nos enseña que sí que es problema tuyo. No vivimos solo para nosotros mismos, sino tenemos la responsabilidad ante Dios de cultivar santidad en todo para nuestros hermanos y hermanas. ¿No es esto uno de los temas más importantes de la Escritura? Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 23 y 24, Pablo escribe lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y Filipenses 2, 3 a 4, igual. Pablo está escribiendo y dice, nada hagáis porque entienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y quizás todo esto nos parece muy bien, muy bonito, pero ¿qué seguridad puedes tener de que en cuanto que salgamos de estas puertas, de verdad vas a escoger cultivar vida y no sembrar pecado? Pues Cristo mismo nos da la respuesta en el siguiente texto que nos presenta Lucas. Porque justo después de que Cristo nos ofrece una advertencia, seguimos leyendo a partir del versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale.
Cristo empieza diciendo, mirad por vosotros mismos, literalmente quiere decir, tened cuidado. Es como si dijera, ojo, si estás caminando por la calle, ¿no? Y alguien dice, cuidado, probablemente vas a dejar de mirar el móvil, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces Cristo te está claramente dando una advertencia antes que nada, pero ¿por qué entonces empieza luego a hablar del perdón? ¿Por qué es eso la respuesta de tener seguridad de si que estamos cultivando vida o no? Y una cosa que siempre formará parte de nuestra vida hasta que el Señor vuelva son ¿qué? Los conflictos. Y somos pecadores viviendo al lado de pecadores. Eso es simplemente la realidad en que actualmente vivimos. Y esa realidad del pecado en tu vida va a tener efectos no solo en tu vida, sino que también va a afectar la misma iglesia. Por eso los apóstoles dedican tanto tiempo a cómo hemos de tratarnos en las iglesias. Entonces, si el conflicto y la división es la corriente de este mundo, ¿cómo se nada contra esa corriente? Y la respuesta que nos da Cristo aquí es el perdón. Si quieres saber si de verdad estás cultivando vida entre tus hermanos, la presencia del perdón será imprescindible. Y este es nuestro segundo énfasis en esta tarde, el perdón como fruto de la vida. El mundo busca división y conflictos, por lo tanto nuestro ministerio es que un ministerio de reconciliación, dice Pablo. La prueba de si estamos de verdad cultivando vida entre nuestros hermanos y no sembrando más y más pecado es el perdón. Porque el perdón requiere por lo menos dos cosas. Uno, la humildad de pedir perdón y reconocer nuestro pecado por nombre. Y dos, la disposición de perdonar a esa persona. Y estas dos cosas requieren un sacrificio de nuestro orgullo. Pero aquí está el problema, el orgullo. Porque la realidad es que estamos menos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo que cualquier otra cosa. En todo pecado que cometemos, de alguna forma u otra, hay orgullo. Y sobre todo en nuestros días nos encanta hablar de nuestros derechos, lo que merecemos, lo que no merecemos. Y aquí de nuevo es el problema. No solo hemos de perdonar de vez en cuando, sino cada vez que alguien nos ofende y de repente estamos obligados a perdonarle. Hasta si en un mismo día alguien peca, no dice algo que te molesta o que te frustra o lo que sea, sino si peca contra ti 7 veces al día y luego dice me arrepiento, debes perdonarlo. No sé de vosotros, pero yo puedo confirmar y enseñarlo, pero es otra cosa totalmente poder vivir esta realidad. Si alguien peca contra ti una vez al mes, una vez al año, quizás diríamos que somos capaces de aguantar eso. Pero ahora me dice que 7 veces en el mismo día. Esta es exactamente la respuesta que tienen los discípulos, esta esa reacción de no lo pueden creer, ¿no? Casi puedes escuchar el tono de desesperación cuando justo después de que Cristo dice, perdónalo, en versículo 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es decir, ellos se dan cuenta de lo que el Señor les está mandando a hacer es imposible. Aumentanos la fe. Y reaccionan diciendo, Señor, nosotros no tenemos tanta fe, no somos capaces de cultivar vida de esta forma. No podemos producir esta prueba de perdón. La corriente de nuestra carne y de este mundo es demasiado fuerte para ir en contra de ella. Aumentanos, por lo tanto, la fe. Y parece una reacción lógica. Y quizás te encuentras con la misma reacción en esta tarde a lo que el Señor te está pidiendo. Y el Señor responde con 2 partes a nosotros en esta tarde. Miremos la respuesta de nuestro Señor. Seguimos leyendo el versículo 6 para ver la primera parte de su respuesta. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces lo primero que el Señor nos dice aquí es que aunque pensemos que lo que nos falta es más fe, en realidad eso no es nuestro problema. Nuestra reacción a esta orden de perdonar puede ser la incredulidad en nosotros mismos, creyendo que simplemente no tenemos suficiente fe. Sin embargo, Cristo reorienta nuestra preocupación
por recordarnos que una fe verdadera no es algo que podemos producir por fuerza de voluntad. La fe que necesitamos no es una fe o creencia en nosotros mismos, sino en Cristo. Y esa fe en Él, aunque fuera minúscula, como un grano de mostaza, es más poderosa que la mayor creencia en cualquier otra cosa o persona. Os recuerdo, no es tu fe que te salva, estás salvo por aquel en que has puesto tu fe. Él es quien te ha salvado, nuestro Señor Jesús. El objeto de tu fe es donde viene la capacidad de perdonar, aunque fuera 7 veces en el mismo día. Y lo importante no es la cantidad de fe, sino tu disposición de depender de ella en vez de tu propio entendimiento y de tu propia fuerza. Entonces hemos visto hasta ahora que o estamos cultivando vida o estamos sembrando pecado en las vidas de los demás. Además, la prueba de eso es por la presencia del perdón en nuestras vidas. Pero no un perdón cualquiera, sino un perdón sin límites. Y ahora, en nuestro último énfasis, vemos que la raíz de todo esto que hemos visto en esta tarde no está en nosotros, no en la cantidad de nuestra fe, no en lo santo que somos nosotros, sino es el objeto de nuestra fe, que es la única raíz de cultivar vida. Ese objeto es nuestro Señor Jesucristo, quien es en sí la vid. Y ese es nuestro último énfasis, el Señor Jesús como raíz de vida. Dios está perfectamente unido en el mismo, no como hemos estado diciendo, siempre ha gozado de su propia esencia, compartido entre 3 personas de la Trinidad. Él no está dividido en 3 partes, sino que las 3 personas son todos 100% Dios y comparten esa misma esencia. Pero a la vez se distinguen completamente por su propia persona en perfecta armonía con el ser único de Dios. Y nosotros, contemplando juntos esta realidad perfecta, de perfecta unión, sin tensión alguna, sin conflicto alguno, debemos cuidar y buscar esta misma unidad gozando en el bien del otro. No es el que ora a Cristo en el mismo jardín de Getsemaní, diciendo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aunque nos ofendemos terriblemente, el perdón que hemos recibido en Cristo nos hace incapaces de no perdonar. Al que contemplar que me ha ofendido parece poco en comparación, cuando soy yo quien ofendió al Dios eterno. Porque quizás alguien diría: ¿quién es Dios para decirme lo que tengo que hacer? Y si alguien me ha ofendido, si no quiero perdonarle, él me ha ofendido a mí, ese es mi derecho. Yo reservo ese derecho de no perdonar. Y para responder a eso, quiero que miremos la segunda parte de esta respuesta de nuestro Señor. Ya hemos visto la primera parte de su respuesta frente a la incredulidad de los apóstoles, cuando les recordó que no era la fuerza de la cantidad de su fe, sino la fuerza de la fe misma por su objeto. Y seguimos leyendo la segunda parte de su respuesta. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En esta parábola, Cristo nos está respondiendo para recordarnos tanto su identidad como la nuestra. Y es crucial siempre tener en cuenta nuestra identidad como meros siervos y la de nuestro Señor como amo, y nunca hemos de confundir esta relación. Y la evidencia más grande de que poseemos esta fe poderosa es que obedecemos a nuestro Señor, no para salir con la nuestra, no para que el Señor haga lo que quiero que haga, sino obedecemos simplemente porque es lo que más natural nos parece. Es decir, es lo que estamos impulsados a hacer por nuestro amor y gratitud hacia Él mismo. Somos siempre conscientes de que merecemos un castigo eterno y justo, pero hemos sido perdonados y amados y se nos ha dado el privilegio más grande que hay,
el de servir el Rey de Reyes. Me encanta esta frase que parece chocar tanto, ¿no?, con nuestras sensibilidades en versículos 9 y 10. Sobre todo para mí, siendo del sur de Estados Unidos, donde ser polite, ¿no?, en inglés es tan importante, decir las gracias, como enseñamos a los niños. Y dice en versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, decimos. Y lo que aprendemos de todo esto es que el siervo no busca nada a cambio, ni busca reconocimiento. Lo único que necesita ya lo tiene. Eso es servir a su Señor, porque por eso fue creado. Entonces vuelvo a la pregunta de antes: ¿quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? Pues uno, Él es quien te creó y ahora mismo te sostiene, por lo tanto le debes todo por ser creador, quien lleva toda autoridad sobre ti. Y dos, si eres creyente, Él es quien te ha provisto el perdón y reconciliación eterna en Cristo por pura misericordia, y por su sangre hemos sido comprados como siervos de justicia. En el mundo solo hay división e interés propio, pero la iglesia debe ser todo lo opuesto. Debemos tener una paz en la iglesia que no se encuentra en absolutamente ninguna otra parte del mundo. ¿Creemos que a Dios no le importa esto? ¿No es nuestro Señor el príncipe de paz? ¿Cómo vamos a ser nosotros entonces enemigos de la paz? Simplemente no podemos. ¿Estás entonces luchando por esta paz en tu vida y en la vida de los demás? ¿Acaso queremos ser encontrados desobedeciendo a nuestro Rey? Y como mencioné antes, nuestra obediencia no depende de intentar encontrar en ti mismo la fuerza y voluntad, como los falsos maestros, incluso en nuestro día, que quieren venderlos la mentira, que si pensamos de esa forma, de alguna forma seremos tal como pensamos. Si pensamos en bendición, viviremos en bendición. Si pensamos en riqueza, ya tendremos esa riqueza por el poder que hay en ti mismo. Simplemente es una cuestión, dicen, de manifestar tu mismo poder interior. Pero según la palabra de Dios, para glorificar a nuestro amo, no hemos de buscar más fe en nosotros. Y aquí Cristo nos compara a unos siervos. Estos no eran siervos que tenían su propia vida. Solo sirvieran a su amo cuando les tocaba la jornada. No, sino que toda su vida era provista por el amo. Vivían con el amo para servir al amo. Si el amo da una orden al siervo, es porque el amo ya había provisto todo lo necesario para llevar a cabo esa orden. El siervo no cumple la orden desde su propia riqueza, sino desde la riqueza del amo. Y cuando le pide preparar la comida, el siervo no va luego a su casa para buscar los ingredientes, sino sirve a su Señor por los medios de su Señor. El amo no pide algo del siervo porque el amo confía en que el siervo es lo suficiente rico para proveer por él, sino se lo pide porque el amo ya sabe que ha provisto todo lo necesario para que su siervo le obedezca. Y así es con nosotros. No debemos depender de quiénes somos para obedecer la voluntad de Dios, sino que debemos depender de quién es nuestro amo, nuestro Señor. ¿Cuántas veces decimos cosas como, es que yo no soy tan inteligente o académico para estudiar la Biblia? Yo soy demasiado tímido para poder ir a evangelizar. Yo soy demasiado brusco, demasiado esto o aquello. Pero nuestra confianza no está en quién soy yo, sino en el yo soy Yahvé. Aquel quien es nuestro todo, que nos ha permitido mostrar su fuerza a través de nuestra debilidad, su capacidad a través de nuestra incapacidad. Entonces, para concluir, ¿cuál es la única forma de producir frutos y cultivar vida? Estar conectados a la raíz, tal como las uvas se producen por estar conectadas a la vid. Y Cristo es la vid, tal como dice Juan 15:5. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
De hecho, casi cada vez que en el Nuevo Testamento habla de cómo hemos de tratar el uno al otro, casi siempre está arraigado en Cristo como su fuente y como su modelo. Leemos en Efesios 4, 31 y 32. Pablo dice, y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y podemos estar así toda la tarde mencionando versículos, arraigando nuestra obediencia y nuestro amor para nuestro hermano en Cristo. Pero miremos por último Hebreos 12, mirando los primeros 3 versículos, donde leemos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esto es nuestro deber cada día. Y si no estamos cultivando vida, si no estamos viendo la prueba del perdón en nuestra vida, tenemos que volver a la raíz. Tenemos que volver al Evangelio y volver a preguntarnos, ¿estamos de verdad considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo? ¿Estamos de verdad permaneciendo en esa vid para producir amor y santidad entre nuestros hermanos, que es la responsabilidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros como su iglesia? Déjame orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a ser unidos, tal como tú eres uno, Señor, a poder imitar nosotros ese amor de vivir el uno por el otro, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este mundo de conflicto, hasta en una iglesia de conflictos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacrificar nuestro orgullo, a vivir por el otro y poder, por la capacidad que tenemos en ti, nuestro Señor, de poder perdonar a los que nos ha ofendido, porque primeramente hemos ofendido a ti. Y vemos la gran, incalculable precio, incalculable ofensa que hemos hecho contra ti mismo, Señor. Gracias, Señor, por esta realidad. Ayúdanos, Señor, a profundizar cada día más en este gran sacrificio que has hecho por nosotros, para que podamos acudir a ti por la fe y no por las obras. Y por esta gran liberación que hemos experimentado desde ti, podemos perdonar y podemos vivir y podemos buscar la paz y cultivar vida entre nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a buscar el perdón, tanto contigo como con los demás. Pedimos que esta palabra sea eficaz para nuestras vidas y que sea algo que nos ayude, Señor, a glorificarte y deleitarnos en ti más cada día.